para cada persona. Y cuando nos damos cuenta de dónde venía Pablo, Pablo era un hombre que se había dedicado a perseguir a la iglesia de Dios, que se había dedicado a perseguir, a seguir a los cristianos para ponerlos presos, para hacerle daño. Pero aquel hombre tuvo un encuentro con el Señor. Tuvo un encuentro con el Señor en un momento de su vida. Dice la escritura, que iba camino a Damasco, siguiendo a los cristianos para llevarlos, para meterlos presos, para llevarlos ante el concilio. Y ese hombre tuvo allí un encuentro con el Señor. Allí la Biblia no establece qué tiempo, si fue 1 hora, si fue media hora, si fue 20 minutos o 5 minutos, no establece la escritura allí, pero tuvo un encuentro con el Señor. Y desde ese momento que Pablo tuvo el encuentro con Dios ahí, camino a Damasco con el Señor Jesús, hubo un cambio en su vida. Hubo un cambio en su vida y aquel hombre empezó a predicar el Evangelio una vez que es bautizado, que Ananías llega allá en aquel lugar. Recordemos que Pablo quedó ciego en el encuentro con el Señor. Allí quedó ciego y fue conducido hasta allá, hasta Damasco, hasta una casa. Y el Señor se le presenta a Ananías y le dice: Ananías, llégate allá a la calle tal, que allá está un hombre llamado Saulo, el cual ora. Anda allá. Y Ananías se queja con el Señor, le dice: Señor, pero recuérdate que ese Saulo, ese hombre es un hombre terrible, está causando mucho daño a la iglesia. Y el Señor le dice a Ananías: anda, Ananías, que yo le voy a mostrar a Saulo cuánto le es necesario sufrir por mi causa, sufrir por el Evangelio. Y Saulo, después de su conversión, después que se convierte al cristianismo, a Cristo, que le da entrada, le da cabida al Evangelio del Señor a su vida, se lanza en la carrera de la predicación del Evangelio, la carrera que tomamos cada uno de nosotros como cristianos, que debemos tomar cada uno de nosotros como cristianos, porque es una comisión que nos dejó nuestro Señor Jesucristo: id y predicad el Evangelio a toda criatura. A eso estamos llamados, por eso tomamos cada puerta que se nos abre. En este caso, en mi caso, el día de hoy, estoy a través de esta prestigiosa red social que abre sus puertas para que podamos predicar, o para que pueda compartir este mensaje el día de hoy con todos aquellos que puedan escucharlo. Y siempre le pido al Señor que atraiga a la gente a Él, porque el que atrae a la gente es Dios. Dios es el que atrae a la gente a este tipo de compartir, a estos tiempos de compartir su palabra. Entonces vemos allí que Pablo se lanzó a una carrera, inició una carrera Pablo. Dice el escritor de la carta a los Hebreos que nosotros debemos correr con paciencia. En el capítulo 12, verso 1 de la carta a los Hebreos, dice que nosotros debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo el peso y del pecado que nos asedia. Entonces Pablo inició la carrera ahí en ese momento, allí en camino a Damasco. Y una vez que es allá, que Ananías entra y ora por Pablo, por Saulo en ese momento, aquel hombre inicia la carrera que va pasando por un momento muy difícil aquí en el capítulo 27 de el libro de los Hechos de los Apóstoles. Iba hacia Roma a comparecer ante el César, y había una tormenta muy fuerte, ya habían echado toda la carga que llevaban en el barco, ya la habían tirado